Buenos días, bienvenidos. Vamos a dar unos minutitos más para esperar a que se conecte un poquito más de gente y empezamos en punto de las 9:03. Buenos días, les doy la bienvenida al seminario web La importancia de seleccionar el rompevirutas adecuado. Mi nombre es Sonia Rojas, soy parte del servicio al cliente de Dormer Pyramid y del área de marketing. Los dejo con mi compañero Fernando Pérez. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este webinar que ofrecemos la empresa Dormer Pyramid. Mi nombre es Fernando Pérez, soy el ingeniero de aplicaciones de la marca y bueno, pues estamos muy contentos de que nos estén acompañando. Bueno, pues como por principio de cuentas, sabemos que la seguridad está por sobre todas las cosas, que todos los accidentes pueden y deben ser prevenidos. Donde quiera que ustedes se encuentren, hay que estar en un lugar seguro y sobre todo vamos a tratar de que durante esta presentación, esta plática, no tengamos ninguna contingencia. En caso dado de que así sea, esperemos que no, pero en un momento dado, si se produce algo, pues entonces hay que identificar rápidamente los puntos de reunión, la forma de cómo salir de forma ordenada. Si todos se encuentran en las oficinas, ya pueden tener este tipo de proceso y si nos encontramos en casa, bueno, pues vamos a estar de la manera más segura. Bueno, pues vamos de esta manera a comenzar esto que hemos preparado para ustedes y esperemos que sea de muy buen provecho. Bueno, en la parte de la introducción, en la importancia de seleccionar el rompevirutas correcto, como es bien conocido para todas las personas que se dedican al proceso del maquinado, la importancia de cortar el material es un proceso determinado, radica principalmente en una eficiente evacuación o desprendimiento de la rebaba o viruta, como se le conoce comúnmente al proceso cuando estamos nosotros maquinando. Bien, sabemos que el 70% del calor generado en el punto de corte se encuentra en la rebaba, por eso es tan importante que podamos nosotros desprender la rebaba de la mejor manera. Los factores más importantes que deben de tener en cuenta y que comúnmente siempre lo comentamos con nuestros distribuidores, con nuestros clientes finales, es el de poder hacer una buena selección en la profundidad de corte y el material que se va a maquinar, ya que aunque cada rompeviruta tiene un rango de aplicación, se debe tener un término medio en los datos de la profundidad de corte. Esto es porque en ocasiones nosotros estamos seleccionando rompevirutas inadecuados y por eso no podemos romper a la viruta, valga la redundancia. De igual manera, la calidad superficial del maquinado, la seguridad del operador, la cual en ocasiones se ve amenazada por las largas virutas o rebadas que se producen. También es importante mencionar que los tiempos muertos que en ocasiones se producen para poder quitar los residuos de la rebaba,
que se depositan por lo general en los procesos de torneado, ya sea en la pieza o en el chuck. Y lo más esencial es el buen desempeño del inserto. Si nosotros alcanzamos a controlar esta parte de la rebaba, pues entonces la vida útil de nuestro inserto se va a incrementar. Y esto es lo mejor. Bueno, como todos sabemos, en el proceso del torneado, lo que gira es la pieza, tenemos las revoluciones, tenemos el avance y la profundidad de corte. En este caso, la profundidad de corte, como les hemos comentado, es la parte fundamental para poder nosotros hacer que la rebaba se rompa completamente y que, bueno, pues justamente ese es el título de esta charla, la selección de un buen rompevirutas para que la rebaba o viruta pueda llevar a efecto este proceso. Nosotros tenemos que el efecto de la velocidad de corte también es muy importante. En muchas de las ocasiones queremos nosotros romper la rebaba incrementando la velocidad de corte. Eso es correcto, pero hay ocasiones que incrementamos tanto la velocidad de corte que lo que vamos a estar haciendo es dañando nuestro inserto. Entonces, también, perdón, la velocidad de avance. Esto es lo más importante, tener en consideración lo que va a ser la velocidad de avance. Con respecto a la velocidad de corte, lo que vamos nosotros a obtener son las revoluciones, pero la velocidad de avance, lo que nos va a ayudar es a poder romper correctamente nuestra rebaba. Si tenemos una velocidad de corte demasiado alta, vamos a poder tener pérdida del control de la viruta o de la rebaba. Hay ocasiones en que no la vamos a poder romper, entonces este también es un factor muy importante, aparte de que vamos a tener un acabado superficial, la calidad de nuestro maquinado va a ser deficiente y vamos a consumir más potencia, la rebaba va a ser solidificada, muchas de las ocasiones vamos a generar tanto calor que esta rebaba se va a incrementar, se va a aportar en lo que va a ser el filo de corte o nuestra herramienta. Entonces es muy importante también tener ese factor. Los factores que influyen en el control de la rebaba es la geometría del inserto. Muchas de las ocasiones también nosotros, si nos piden alguna geometría en especial, y lo más importante es ver el tipo de geometría, el tipo de maquinado que se va a hacer para poder nosotros proporcionar u ofrecer la geometría más adecuada. De acuerdo a la geometría del inserto, se puede contar con un buen desempeño de la rompeviruta. El radio del inserto. Un radio del inserto pequeño controla la rebaba más que un radio más grande. Si tenemos un radio de inserto pequeño, vamos a disminuir nosotros las vibraciones. Todo va a depender también de la profundidad de corte, que ahorita lo estamos viendo aquí, lo cual va a depender del material de la pieza que se va a trabajar. Una profundidad de corte mayor influirá en la ruptura de la viruta, lo cual generará mayores esfuerzos para romper y eliminar la viruta. Muchas también de las ocasiones hemos observado que tenemos profundidad de cortes demasiado elevadas y queremos utilizarla nosotros en profundidad de corte muy pequeñas. Entonces eso no nos va a permitir que justamente la parte del inserto que fue diseñada para este efecto no esté trabajando. Y como hemos comentado aquí, el avance en una alimentación más alta que en general creará virutas más fuertes y en algunos casos puede ayudar a romper y controlar la viruta. La velocidad de corte, el cambio de la velocidad de corte puede influir en el rendimiento de la ruptura de la viruta o de la rebaba. Tenemos nosotros las plaquitas o los insertos que son positivos y negativos. Y bueno, las plaquitas positivas son las que ya sabemos nosotros se encuentran solamente de un solo lado, como lo podemos ver nosotros en esta ilustración, que tienen la rompeviruta en una sola cara del inserto y que tienen un ángulo de incidencia que es variado, que va entre 7, 9 u 11 grados. Esto nos va a dar como bajas fuerzas de corte, una incidencia lateral y pues puede ser la elección para torneado interior y torneado exterior en piezas delgadas. Esto nos va a reducir las vibraciones, pero bueno, en el caso de la viruta va a estar rozando menos el inserto. Las plaquitas negativas son las que tienen un ángulo de incidencia de 0 grados. El ángulo de desprendimiento de la rebaba nos va a colocar lo que viene siendo el porta insertos. Tiene dos lados del inserto. La rompeviruta se encuentra tanto en la parte superior como en la parte inferior. Tiene gran resistencia al filo, incidencia con los habíamos comentado de serie, y va a ser la primera selección
para un torneado exterior. Como comentamos aquí, el ángulo de incidencia, generalmente nosotros siempre vemos estos números o la nomenclatura de nuestros insertos. Entonces, el ángulo de incidencia es siempre, por lo general, es la letra que va en el segundo orden, de izquierda a derecha. En este caso, el ángulo de incidencia logrará arrancar la viruta junto con los ángulos de filo y el ángulo de ataque, lo cual es conforme al punto en el cual el inserto logra disminuir la fricción entre el material. Aquí podemos ver los diferentes ángulos que nosotros estamos utilizando, como les hemos comentado. Un ángulo para un inserto negativo va a ser de 0 grados y los insertos que tengan un ángulo de incidencia mayor a 0 grados, como es el de 7, el de 9 grados, de 5 grados, estos ángulos son ángulos positivos. Entonces, insertos positivos. Entonces, de esta manera es muy importante que tengamos nosotros en cuenta lo que es el ángulo de incidencia. Para las diferentes rompevirutas es importante hacer la selección adecuada también para los diferentes materiales que vamos nosotros a utilizar. Hay ocasiones que queremos utilizar un inserto de manera universal, de lo cual también si podemos hacer 1, 2 o 3 piezas no tenemos problema. Pero si queremos hacer ya piezas en producción, resulta ser que tenemos que hacer una selección tanto del como del grado, como de la rompeviruta. Tenemos rompevirutas para acabado, para maquinado medio o para un desbaste. Si nos fijamos, esta es la forma transversal de cómo ha sido seleccionada la rompeviruta y la manera de cómo está generándose el desprendimiento del material con respecto al proceso del maquinado. Entonces, siempre es importante, si tenemos una rompeviruta para un acero, podemos nosotros utilizarlo para un acero inoxidable, también sin problema alguno, para hacer 1 o 2 piezas. Pero si nosotros lo vamos a estar utilizando ya para una producción en serie, lo más adecuado es utilizar las rompevirutas adecuadas para los materiales en los cuales se van a estar trabajando. Cuando tenemos fundiciones, sabemos que la fundición es muy difícil de maquinar, pero bueno, sin embargo, lo más ideal para un desbaste siempre va a ser utilizar un inserto que no traiga rompeviruta, caso contrario de lo que es esta plática, pero eso es lo más efectivo para cuando estamos nosotros utilizando las fundiciones. Para la evacuación y el control de la viruta, la viruta difícil de romper o la viruta corta exige mayor potencia y puede incrementar la vibración. Puede ocasionar formación excesiva de cráteres en el desgaste, escasa vida útil. Muchas de las ocasiones cuando se está deteriorando nuestro inserto, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si tenemos un inserto negativo que es de doble cara y ya nos daña una de las caras, pues ese inserto ya no sirve porque prácticamente si lo queremos voltear, siempre vamos a tratar de que nuestros asientos, tanto del inserto como el asiento del inserto, estén perfectamente en buenas condiciones. Si no, de alguna forma, vamos a hacer que nuestro inserto se rompa. Entonces, debemos de tener un buen control en la evacuación de la rebaba. Para virutas largas, se puede ocasionar problemas de evacuación. Se presenta poca tendencia a la vibración, pero en producción o en serie, puede ocasionar problemas por la dificultad de la evacuación de la viruta. Esto también, como lo habíamos comentado y como lo vemos, también es un factor muy importante, tanto de seguridad para el operador, básicamente. También se producen tiempos muertos, porque en ocasiones pues tenemos que estar limpiando constantemente nuestras herramientas o los shocks, y también cuando tenemos nosotros ya piezas de acabado, pueden dañar nuestra acabado superficial, como lo vemos en la parte de abajo. La viruta corta y en espiral es lo más deseable. Resulta fácil de transportar y no ocasiona demasiadas tensiones en el filo durante la ruptura de la rebaba. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos estar utilizando prácticamente para poder llevar a cabo este buen proceso. Cuando tenemos algún problema de la rebaba, como podemos ver, cuando tenemos este tipo de rebaba tan grande, entonces nosotros podemos determinar rápidamente que ahí tenemos problemas. Cuando llegamos nosotros a alguna empresa y vemos los contenedores llenos de estropajos, llenos de rebadas muy grandes, ahí hay una área de oportunidad muy importante donde nosotros podemos ofertar una solución, donde pues simple y sencillamente haciendo una buena selección de la rebaba. Para rebabas
grandes sin romper, se enrollan en las herramientas, como ya lo hemos comentado. Entonces podemos tener aquí las causas, que el avance es demasiado reducido para para la geometría seleccionada. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Incrementar el avance. Si nosotros incrementamos el avance, vamos a romper la regla, pero también si incrementamos el avance de forma excesiva, lo único que vamos a estar haciendo es forzando nuestro inserto y vamos a llegar en un momento dado a romper a dañar nuestro inserto de manera excesiva. La profundidad de corte, demasiado superficial para geometría seleccionada. Cuando tenemos nosotros, lo que les comentamos, una profundidad de corte adecuada que hemos seleccionado nosotros nuestro inserto para esta profundidad de corte, entonces eso es lo más ideal. Incrementar la profundidad de corte cuando es muy pequeña, o seleccionar geometría con mayor capacidad para romper la viruta. El radio de la punta de corte que sea demasiado grande, esto nos va a producir vibraciones, y aquí la solución sería seleccionar un radio de punta más pequeño. El ángulo de posición o de inadecuado también es muy importante nosotros que tengamos nuestros portes de acuerdo a la operación que se va a llevar a cabo. Entonces aquí lo que tendremos que hacer es seleccionar un mango o un porta con un ángulo de posición más grande, lo más grande posible, que varíe aproximadamente como 90 grados. Cuando tenemos rebabas muy cortas, que tiende, bueno, aquí no dice a pelotonarse, pero provoca una ruptura excesiva. Esta ruptura excesiva de la viruta suele reducir la vida útil de la herramienta. Las causas, el avance, como lo habíamos comentado, demasiado elevado. Siempre tenemos que tener en consideración nosotros las condiciones de corte. Hay ocasiones en que tenemos insertos que, bueno, corren a una muy buena velocidad de corte y a un buen avance. Sin embargo, si nosotros seleccionamos un inserto donde esté fuera de los parámetros, lo único que vamos a estar haciendo es dañando nuestro inserto. Para nosotros poder incrementar el inserto, aquí, bueno, cabe mencionar que podemos utilizar el inserto con la geometría wiper. Este inserto con wiper puede incrementarse su avance hasta el doble sin problema alguno. Entonces, y también nos va a dejar un excelente acabado superficial. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer sería seleccionar una geometría diseñada para un avance elevado, lo que le estamos comentando, y preferiblemente un inserto con una sola cara. Tenemos que reducir el avance, el ángulo de posición inadecuado también. Esto es muy importante porque generalmente nosotros encontramos ciertos portas, entonces tenemos que seleccionar el ángulo de posición del porta. Y aquí la solución sería seleccionar un porta con un ángulo de posición más pequeño posible, que vaya entre los 45 y los 75 grados. El radio de la punta demasiado pequeño. Aquí tenemos que seleccionar un radio de punta mayor, o el radio de lo que es el radio de corte. Como comentamos, las áreas de aplicación principales para el torneado y lo que nos va a nosotros, bueno, en este caso, tener la atención es la rompevirutas. Tenemos rompevirutas de desbaste, donde se tiene una máxima eliminación del material, donde nuestra profundidad de corte es mayor. Lo podemos ver nosotros aquí, tanto la profundidad de corte como el avance. La geometría es más robusta. Tenemos un maquinado medio. Prácticamente todas las aplicaciones las podemos estar utilizando nosotros en general, pero siempre es importante estar utilizando los rompevirutas adecuados para los materiales adecuados, aun cuando podamos tener nosotros, por ejemplo, un rompevirutas que sea de un mecanizado medio, un desbaste medio. Siempre es importante tener la forma o el diseño adecuado para un acero o un acero inoxidable o un material termorresistente, o inclusive para materiales no ferrosos. Entonces, si aquí lo tenemos, es muy importante todos nosotros hacer la selección, no solamente por el hecho de que tengamos nosotros un rompeviruta medio, entonces podemos utilizar nosotros en cualquier operación. Como les comentamos, sí podemos hacer 1, 2, 3 piezas, pero el detalle aquí es de que cuando los vayamos a utilizar nosotros en alta producción, vamos a tener problemas. Para el acabado, como nos damos cuenta, tenemos una pequeña profundidad de corte, podemos tener un pequeño avance, pero aquí generalmente vamos a tener que estar nosotros checando las condiciones de corte en las cuales nos vienen en nuestros catálogos, ya que cada rompeviruta, cada inserto y cada grado
están diseñados por parte de nuestra marca para ciertas aplicaciones, para tener ciertos rangos. Entonces, eso es lo que debemos de tener muy, muy en cuenta. Entonces, aquí en el acabado tiene poca profundidad de corte y un avance reducido, y las fuerzas de corte también son reducidas. Como comentamos, en la selección y tipo de la aplicación, tenemos la profundidad de corte y el avance. Tenemos rompevirutas, donde son de alto de desbaste, un desbaste pesado, un desbaste medio, tenemos un acabado inclusive. Hay que tener muy en cuenta que también las rompevirutas están diseñados para los diferentes tipos de maquinado. El maquinado, si es de corte continuo o de corte interrumpido, también la rompeviruta va a estar diseñada para ello. Si nosotros tenemos en nuestro catálogo una selección de una rompeviruta donde prácticamente estemos seleccionando una rompeviruta para, en un momento dado, si es de un maquinado continuo y lo metemos en un maquinado interrumpido, muy probablemente tanto nuestra inserto, el grado y las condiciones de corte no van a ser las adecuadas. También, en caso contrario, si nosotros tenemos para un corte interrumpido, lo metemos en un corte continuo, entonces muy probablemente no nos va a dar los resultados que estamos esperando. Entonces, tenemos que ver nosotros cuáles son básicamente las profundidades de corte en primer término, el tipo de maquinado, para poder nosotros ir a nuestro catálogo y de esa manera poder hacer la selección adecuada para nuestro rompeviruta y poder tener mejores resultados. Como comentamos, tenemos inserto negativo para aceros, tenemos las rompevirutas, nosotros en nuestra marca, las rompevirutas para el acabado es la FF, para un acabado medio, para un superacabado, bueno, un acabado fino es la FF, para un acabado con buenas condiciones es la FM, para un desbaste va a ser la RM, inclusive tenemos, ahorita vamos a ver más adelante un rompeviruta que es el HR2, que es para un desbaste súper pesado. Y bueno, pues esto es muy importante que lo tengamos nosotros en cuenta porque, bueno, como les comentamos, tenemos los rangos de aplicaciones para cada uno de estos rompevirutas que han sido diseñados previamente. Tenemos insertos positivos para aceros. También, igual con las mismas características, los rompevirutas para un acabado súper fino, que es el FF, un acabado con muy buenas características, que es el FM y el RM. En este caso, bueno, la única característica que vamos a tener es que la rompeviruta se va a encontrar solamente en una cara del inserto, bueno, por las características que tiene el inserto en su fabricación y el ángulo que hemos comentado, el ángulo de incidencia. Este es el rompeviruta HR2 para desbaste pesado. Tenemos el rompeviruta donde inclusive nuestra profundidad de corte alcanza hasta los 16 milímetros en una sola pasada. El inserto es ya un inserto grande, son insertos con un tamaño 644, perdón, o un tamaño 866. Entonces, como podemos ver nosotros, bueno, pues ya contamos con estos insertos. Estos insertos se están utilizando mucho en la industria petrolera o en la fabricación, en el maquinado de rodillos, que son muy grandes. Entonces, aquí, pues la verdad sí, es muy importante que podamos nosotros ofertar este tipo de insertos, este tipo de plaquitas, donde les comentamos, bueno, tenemos una profundidad de corte aproximadamente de 16 milímetros, pero también podemos ver el avance, la manera en cómo podemos avanzar completamente. El avance es muy elevado, la profundidad de corte es muy elevada, el inserto es muy robusto, y bueno, pues estos tipos de insertos los tenemos en la geometría CNMM y la SNMM. Entonces, de esta manera, pues los invitamos también que cuando vean ustedes alguna aplicación de desbaste súper pesado, pues entonces podemos nosotros utilizar o también podemos ofertar este tipo de insertos. Como vemos, los rompevirutas HR2 para desbaste pesado, les habíamos comentado, los tenemos nosotros disponibles en los grados T9315, T9226, T9335 y T7335. Aquí podemos ver las diferentes tamaños, como los habíamos comentado, los diferentes tamaños de los insertos, y bueno, pues estos los estamos utilizando prácticamente aquí en México para la industria petrolera y para el maquinado de rodillos, pues excesivamente muy grandes.
Los rompebrutas para desbaste pesado, tenemos el rango, el margen de rango, son rompebrutas de super desbaste, y los beneficios, tenemos mejor formación de rompebruta a altos avances, porque como lo comentamos, bueno, podemos ver que la rompebruta es mucho mayor, y el amplio rango de aplicaciones para materiales de grupo, de aceros al carbón, de aceros inoxidables, y también para fundiciones. El rango de las aplicaciones, tenemos nuestros insertos wiper. Bueno, como les habíamos comentado nosotros, bueno, se puede utilizar el inserto wiper para poder incrementar el avance prácticamente al doble de lo que viene en nuestros catálogos. Y el rango de la aplicación de estos insertos wipers sería las geometrías wiper para cubrir un área de aplicación sumamente donde no la teníamos anteriormente, y lo tenemos para insertos positivos. Entonces, aquí una de las características de que cuando nosotros estemos utilizando rompebrutas que tengan nuestros insertos wiper, lo que podemos incrementar es el avance. La selección del maquinado para la alta productividad lo podemos estar utilizando nosotros para materiales de aceros inoxidables y también para maquinado en general. El refrigerante. Es muy importante lo que tenemos nosotros acerca de lo que es el refrigerante. En varias ocasiones hemos comentado que el refrigerante debe de ser abundante y siempre debe de estar dirigido para lo que son el punto de corte. No que esté dispersado, no que esté que le caiga de rebote a lo que es la parte de el contacto del inserto con el material, porque ya sabemos que el proceso del torneado o del fresado, bueno, por lo general siempre se está generando una cantidad excesiva de calor, y lo que nosotros debemos de hacer es ponerlo justamente en la punta de corte. Si le llega de rebote, si le llega por ahí una chispita de vez en cuando, lo único que vamos a hacer, algunas gotas que vayan a llegar por ahí que estén mal direccionadas, vamos a producir un choque térmico. Entonces, por esta cuestión, si producimos un choque térmico, lo que vamos a hacer es dañar nuestro inserto de madera, pues muy rápida. Entonces se recomienda que se utilicen las herramientas desarrolladas para las aplicaciones de refrigerante a alta presión. Hay que tener alta presión y buen caudal, son cosas muy diferentes, la presión y el caudal, y por ejemplo para estas herramientas de torneado deben estar dirigidos al punto de corte. La presión, como les comentamos, de refrigerante debe ser necesaria para inclusive que nos ayude a romper la viruta. En el caso de las herramientas de torneado, se desprenderá del diámetro de la boquilla. Y bueno, pues nosotros también ya contamos con los portas que vienen con su refrigeración interna, y siempre va a ser importante que estemos utilizando esta cuestión de las herramientas adecuadas en los procesos adecuados. Todavía hemos visto algunas aplicaciones donde manualmente se le están aplicando el refrigerante, ya sea con un atomizador, y eso, la verdad, o mejor lo tenemos con buen sistema de refrigerante, o mejor lo vamos a utilizar sin refrigerante. La característica de utilizar un inserto o un proceso sin refrigerante, pues nos va a reducir nuestra vida útil del inserto, de nuestra herramienta, pero no vamos a producir los choques térmicos. Vamos a producir exagerada cantidad de calor en nuestro proceso, pero no vamos a producir los choques térmicos. Entonces, de esa manera, nuestra herramienta, digamos, va a funcionar. Pero lo más adecuado es tratar de utilizar el refrigerante. Un refrigerante con buena lubricidad, un refrigerante que tenga buena calidad, y bueno, pues esto es sumamente lo más interesante que podemos utilizar aquí con ello. Bueno, si tienen alguna pregunta con respecto a la utilización de lo que son el rompevirutas, bueno, pues estamos aquí para ustedes. Les comento, siempre es muy importante nosotros que se haga la selección del rompevirutas de acuerdo a la profundidad de corte. Esto es una petición que les hacemos cada vez que vamos a hacer la selección de un inserto para un proceso adecuado, determinado. ¿Por qué les comentamos esto? Porque hay ocasiones que tenemos rompevirutas donde la profundidad de corte es 4 milímetros y lo queremos utilizar nosotros para un acabado. Entonces, cuando nosotros tenemos un rompevirutas que va entre 2 y 4 milímetros y lo queremos utilizar para un acabado donde la profundidad de corte es 1 milímetro, vamos a tener la seguridad de que no vamos a romper nuestra viruta y solamente se van a estar produciendo estropajos, se nos va a dañar nuestra herramienta,
se nos va a los estropajos o la alta rebaba, que es muy grande, se va a estar enredando en el choco, en la pieza, vamos a generar piezas scrap. Entonces, este es un área de oportunidad. Cada vez que entremos a una empresa y veamos en un proceso que los contenedores están repletos, pero repletos de estropajo de la rebaba que está hecha a marañas, que está hecha ahí todo una telaraña, ahí tenemos una gran área de oportunidad para nosotros hacer la selección del rompeviruta, del inserto adecuado, y eso nos va a ayudar, como lo vimos, en muchos factores muy importantes, que va a ser reducción de tiempo, va a ser la calidad de la herramienta, va a ser la seguridad del operador, y prácticamente van a ser ahorros para la empresa porque nuestra herramienta va a trabajar de forma adecuada y va a ser más productiva. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, bueno, pues estamos aquí para contestarles. Sí, Fer, por aquí tenemos algunas preguntas. Nos pregunta Faustino, ¿podrías mostrar alguna imagen para identificar el ángulo de posición? ¿Tendrás alguna en la presentación? No la tenemos aquí, pero mira, podemos mandárselo sin problema. Okay. Sí, dice, también hay alguna, que si contamos con alguna tabla relacionando la profundidad de corte versus la profundidad, profundidad de corte versus presión de refrigerante. ¿Sabes si tenemos alguna tabla así? No la tenemos nosotros, pero sí, bueno, aquí prácticamente lo que sí es muy importante es que nuestra refrigeración sea en abundancia, tenga buena presión y que vaya dirigida básicamente al punto de corte. ¿Por qué les comento esto? Porque, como les había dicho, podemos trabajar nosotros el inserto inclusive en nuestro proceso sin refrigerante, pero lo que va a hacer, va a romper la rebaba si hicimos la selección adecuada con respecto al proceso que requerimos de acuerdo a nuestra profundidad de corte. Va a romper la rebaba se va a estar desalojando sin problema alguno, pero ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a incrementar nosotros la cantidad de calor en el punto de corte y esto va a reducir nuestra vida de la herramienta. Entonces, si tenemos buena cantidad de refrigerante, buen caudal, buena presión, es lo más ideal. Si no la tenemos, entonces podemos trabajarla inclusive sin refrigerante. Hay inclusive operaciones donde nos recomiendan que lo hagamos sin refrigerante, pero lo más adecuado siempre hacer el refrigerante porque eso nos va a ayudar a reducir, enfriar el punto de corte y también el desalojo de la rebaba. Ok, Jorge Castillo nos pregunta, ¿qué grado sería el ideal para una aplicación de desbaste severo, corte interrumpido en materiales termorresistentes? Bueno, aquí... Las geometrías serían CNMG, SNMG, 544 y 644. Bueno, aquí para aleaciones termorresistentes, lo que nosotros recomendamos en nuestro grado T7325 y T7335. El T7225 es para corte continuo y el T7235 es para corte más severo, para corte interrumpido. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, ya tenemos nosotros nuestro material y qué buena pregunta porque es un material específico, es una aleación termorresistente, ese ya es un dato. El siguiente que tenemos que ver es el grado, como les acabamos de comentar, y el tercer factor que debemos de checar nosotros aquí va a ser la profundidad de corte. Como son insertos ya grandes, entonces, bueno, podemos nosotros ponernos en contacto aquí con nuestro amigo y de alguna manera podemos nosotros hacer la selección más adecuada. Eso es algo muy importante porque muchas de las ocasiones, bueno, pues metemos el inserto que tenemos a la mano y eso, pues, como les comentamos, sí podemos hacer una o dos piezas, pero no va a ser lo más adecuado para que podamos nosotros tener una buena productividad. Ok, también nos pregunta Luis Barrios, ¿qué influencia tiene el ángulo del porta inserto con respecto al ángulo que rompe viruta inserto en cuanto al desprendimiento de la viruta? Bueno, aquí lo más importante es la dirección justamente de lo que va a ser el radio del inserto. También va a ser muy importante la geometría del inserto que vamos a estar utilizando. Si nosotros tenemos un ángulo muy pequeño, entonces resulta ser que el ataque, la forma de la posición, no vamos a estarlo cortando completamente con el radio. Hay que recordar
que el proceso del maquinado lo hacemos únicamente con el radio. Entonces tenemos que aprovechar la parte del radio y también la geometría es muy importante para que de alguna manera nosotros podamos direccionar la mejor posición, la mejor dirección de nuestro inserto. No sé si hayan visto, por ejemplo, en los talleres de torneado, todavía donde se tienen máquinas convencionales, tornos convencionales, que muchas de las veces lo que es la torreta la están moviendo. ¿Y por qué la están moviendo? Para ajustar prácticamente esta parte, para que podamos nosotros romper la viruta, para que nuestro maquinado tenga menos vibración y porque vamos a estar nosotros maquinando únicamente con el radio. Hay ocasiones que el inserto, si tenemos nuestra torreta, en este caso sería el ángulo de posición del porta, si no es el adecuado, vamos a estar inclusive tallando una parte, lo que le llaman del hombro, lo que le llaman del flanco del inserto. Entonces, eso nos va a generar pues vibraciones. Aquí lo más importante, les repito, es trabajar y maquinar únicamente con el radio del inserto. Ok, el rompeviruta está limitado por el ángulo top rake, es decir, ¿hay algún valor máximo en el cual se anula el desempeño del rompeviruta? No, bueno, prácticamente como les hemos comentado, el desempeño del rompeviruta viene de acuerdo a cada operación, a cada material que se va a estar utilizando, y aquí lo básico va a ser la profundidad de corte. Entonces puede ser que nosotros tengamos una profundidad de corte ya determinada, pero nuestro rompeviruta, inclusive nuestra geometría que vamos a nosotros a utilizar, no es la adecuada para ese proceso. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que sucede es de que, por ejemplo, tenemos nosotros una rompeviruta de 2 a 4 milímetros, como les hemos comentado. Si tenemos ese rompeviruta, tenemos nuestro material, ya seleccionamos, ya sabemos cuál es nuestro material que vamos a trabajar, y seleccionamos nuestro grado, tenemos que ir a nuestro catálogo para que determinemos realmente cuál es la rompeviruta que vamos a utilizar para ese material. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones dicen, métele un rompeviruta M, que es un maquinado medio, ese nos va a funcionar. Sí va a funcionar, pero muy probablemente ese rompeviruta M ni siquiera lo vamos a tener nosotros identificado para ese grado, para esa geometría, para ese material. Entonces, son varios factores que siempre estamos nosotros determinando cuando les hacemos un comentario de cuáles son las condiciones de corte. Primeramente es el material que se va a trabajar, es la profundidad de corte, porque de ahí va a partir para que hagamos nosotros, se haga la selección adecuada del rompeviruta, y después de ahí vamos a cruzarlo nosotros para estar identificando en nuestro catálogo que realmente ese rompeviruta exista en el grado adecuado, porque si metemos un rompeviruta que digamos nos funcionó en otro material y lo metemos para un material distinto, pues entonces no nos va a funcionar adecuadamente. Entonces sí es muy importante que tengamos nosotros en consideración estos datos. Ok, nos pregunta Eduardo Rodríguez, ¿tienen algún inserto wiper para maquinado de aluminio? La operación tiene un alto avance y muy poca profundidad de corte. Estas condiciones no se pueden cambiar en el proceso. Bueno, sería cuestión de que chequemos, si gustas que nos pasen el tipo de inserto y lo checamos. Generalmente, bueno, tenemos nosotros el rompeviruta para aceros inoxidables y para aceros, pero podríamos checar nosotros si podemos tener esta parte. Ok, por aquí tenemos un comentario de Jorge Torres, no es tanto una pregunta. Dice, en rompevirutas RH2 mencionas que trabajan muy bien en lo que industria, bueno, supongo que quise decir en industria petrolera, y en el maquinado de rodillos, en específico el inserto SNMM para maquinar las vías de ferrocarril, ¿es recomendable? A ver, otra vez, para la okay, en rompevirutas RH2 mencionas que trabajan muy bien en lo que industria petrolera y en el maquinado de rodillos, en específico el inserto SNMM para maquinar las vías de ferrocarril es recomendable. No estoy segura si fue una pregunta o si es una recomendación. Bueno, ahí vamos a hacer una diferencia. Nosotros también para tanto lo que son las ruedas del ferrocarril o inclusive los rieles, tenemos herramienta especial para ello. Entonces, aquí hay otra cuestión de que sí se pudiera utilizar siempre y cuando se tuviesen los portas adecuados para poder hacer esa operación sin problema alguno. Pero los insertos para lo que son el maquinado de las ruedas o los rieles son insertos completamente diferentes, son geometrías diferentes
y nosotros también tenemos esa línea, pero si se hace una adecuación, sin problema alguno lo pueden trabajar. ¿Por qué? Porque realmente son profundidades de corte muy elevadas. Les comentábamos que son profundidades de corte hasta de 16 milímetros en una sola pasada, o sea, es ya un maquinado muy excesivo con una profundidad de corte muy grande para maquinados pesados, pero si se tiene la opción, sí lo podemos utilizar. De hecho, nosotros hemos hecho algunas propuestas para el maquinado de ruedas de ferrocarril con este tipo de insertos y como les decimos, pero la cuestión es de que si no tenemos los portas, porque varían, hay ocasiones que el cliente final no dice es que no les vamos a invertir nosotros en portas nuevos o en diseños nuevos, si ya está hecho esto, pero sí se puede utilizar porque prácticamente las profundidades de corte es lo que nos va a mandar en la utilización de la rompeviruta. Ok, Fer, me parece que esas son todas las preguntas al momento. Bueno, muchas gracias. Cualquier, bueno, de estas preguntas, si gustas, me las tenemos registradas y para hacer, me pueden hacer llegar, Sony, por favor, los datos de las personas que nos hicieron favor de hacer estas participaciones, para que de esta manera nosotros podamos, ahondar un poco más en el tema para cualquier cuestión. Y bueno, tenemos nuestros datos, tienen los datos tanto de Sonia como de su servidor. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues nos escuchamos hasta la próxima. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter. Ahí van a poder encontrar mayor información de nuestras herramientas, así como información de estos seminarios web. En este momento les compartí la presentación en el archivo PDF, la pueden descargar directamente de aquí. Y pues los vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias.